Las palabras proféticas de dos testigos especiales del Salvador apuntan a una generación. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por los mensajes de apoyo y de retroalimentación igualmente que me dejan saber a lo largo del contenido que les comparto. El día de hoy quiero agradecerle a la hermana Eva, quien me suministró un mensaje del presidente Ratas Benson en el que me baso para llevar a cabo este análisis, el que he titulado "Esta sería la generación que presenciará los eventos finales". El mensaje en cuestión habla de la generación de 1981 y fue dado en un devocional que se llama Prepárense para el gran día del Señor, dado en abril de 1981 por, en ese momento, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, Erastas Benson. Voy a leer entonces lo que él dijo sobre esta generación. Quiero que sepan que es un gran honor estar con ustedes y sentir su espíritu. Ustedes jóvenes son personas excepcionales, fueron reservados para este tiempo especial, tienen una misión única que cumplir en este mundo y nuestras oraciones están constantemente con ustedes para que estén a la altura de las expectativas que el Señor tiene para ustedes. Los amamos, confiamos en ustedes, oramos por ustedes. Supongo que cada generación percibe su época como excepcional, y lo cierto es que ustedes viven en un momento extraordinario en la historia del mundo. Ustedes, los jóvenes, presenciarán el cumplimiento de acontecimientos prometidos desde el principio de los tiempos. Profetas de antaño vislumbraron sus días y se regocijaron en ellos. Sin embargo, también se enfrentarán a desafíos y circunstancias de una gravedad sin precedentes en generaciones pasadas. Para ello, deben estar preparados. Hermanos, fíjense lo que se destaca en este solo fragmento de su mensaje. Número uno, le habla a esa generación. Dice, ustedes. Primero, ustedes viven en un momento extraordinario, es decir, esa generación de 1981. Y luego agrega, presenciarán el cumplimiento de los acontecimientos prometidos desde el principio de los tiempos. Ustedes, los que están en ese momento viviendo, ¿verdad? Van a presenciar el cumplimiento. ¿Cuál cumplimiento? Dice, profetas de antaño vislumbraron sus días y se regocijaron en ellos. Y además les da una advertencia. Enfrentarán desafíos y circunstancias de una gravedad sin precedente en generaciones pasadas. Hermanos, cuando hablamos de la generación de 1981, yo lo entiendo basado en este mensaje y ahora lo van a entender un poco mejor, no solamente a los que nacieron en 1981, sino que en un contexto más amplio, todos aquellos que están vivos en ese momento, ya sea que nacieron antes o después, pero él le está hablando a los que están ahí presentes en el auditorio durante ese mensaje. Es decir, aquí les habla a los jóvenes. Sin embargo, podemos ampliar esto un poco más a todos los que estaban vivos en ese momento. Sin embargo, es interesante el año en que lo da, 1981, y ahora ustedes lo van a entender por qué. Hoy les hablo sobre los tiempos que viven y sobre la fe que necesitarán para afrontar las dificultades que aún están por venir. Les hablo como alguien que los ama y a quien junto con mis hermanos se le ha confiado la responsabilidad de dar testimonio y advertir sobre las crisis inminentes que enfrenta la humanidad. Les hablo sobre el tema, prepárense para el gran día del Señor. El rechazo del testimonio de los siervos de Dios por las naciones del mundo traerá consigo calamidades aún mayores. El mundo se enfrentará a un conflicto sin precedentes. Aún así, los corazones de los hombres se endurecerán ante las revelaciones celestiales. Entonces se darán señales aún mayores para manifestar la llegada del gran día
del Señor. Él está hablando de los tiempos a los que se va a enfrentar esa generación. Y primero dice, el mundo se va a enfrentar a un conflicto sin precedentes. Estamos viviendo un conflicto sin precedentes. Me gustaría leer sus comentarios. Dice, aún así, los corazones de los hombres se endurecerán ante las revelaciones celestiales. Hermanos, y cuando habla del corazón de los hombres, yo lo entiendo de manera específica sobre los santos de los últimos días, porque el mundo, gran parte del mundo, todavía desconoce las enseñanzas del profeta, no ha conocido todavía el evangelio verdadero de Jesucristo, no ha escuchado ni siquiera a los misioneros. ¿Cómo ellos pueden eh, endurecer sus corazones ante estas revelaciones si nunca la han escuchado? Pero hay un grupo, al menos importante, que sí está al tanto de las conferencias generales, y son los santos de los últimos días. Entonces, a pesar de que pueda haber un conflicto sin precedentes en el mundo, hermanos, muchos santos de los últimos días siguen endureciendo sus corazones a pesar, como dice el Elder Benson, de las revelaciones celestiales. Y no quedándose con eso, el Señor nos va a brindar señales aún mayores. ¿Se recuerdan lo que ha dicho el presidente Nelson en algunos años atrás? Veremos las mayores manifestaciones. Y esta palabra mayores también se repite en Tercer Nefi con respecto a la profecía, la señal de Samuel y la manita. Entonces, hermanos, creo que esto es un paralelo con nuestros días. Comprendo que este es un tema desagradable, dice el Elder Benson. No me complace hablar de él, ni anhelo el día en que las calamidades se abatan sobre la humanidad con creciente frecuencia. Pero estas palabras no son mías. El Señor las ha pronunciado, sabiendo lo que sabemos como sus siervos. Podemos dudar en alertar a todos los que quieran escuchar para que estén preparados para los días venideros. El silencio ante tal calamidad es pecado. Hermanos, y esto es bastante relevante, sobre todo para los tiempos en el que estamos viviendo. Hermanos, él hace mención de manera muy humilde que esto va más allá de las palabras que él está compartiendo en el Elder Benson. Dice que el mismo Señor las ha pronunciado, obviamente a través de las Escrituras, y también refrendadas en las palabras de los apóstoles y los profetas. Ahora, hermanos, dice y hace una pregunta el Elder Benson. ¿Podemos dudar en alertar a todos los que quieran escuchar? Hermanos, hoy en día estamos nosotros alertando a todos los que quieran escuchar sobre los eventos que están aconteciendo en el mundo, sobre este despertar espiritual y sobre lo que viene. ¿Dudamos nosotros en querer advertir a otros santos de los últimos días o miembros de nuestra familia que no son miembros? Fíjense la advertencia tremenda que da el Elder Benson. El silencio ante tal calamidad es pecado. El silencio ante tal calamidad es pecado. Hermanos, no nos podemos quedar callados después de tener impresiones espirituales con respecto a lo que estamos viviendo y a lo que viene. Si usted es una persona que recibe impresiones o el Señor se comunica con usted a través de los sueños, comuníqueselo a su esposa, a sus hijos, hagan un consejo familiar, una noche de hogar, prepárense como familia. Si no han formado una familia de manera individual, si viven con su hermano, con un amigo, compartan estas cosas. No está en nosotros controlar si van a creer o no, pero sí podemos levantar la voz de advertencia. No solamente el profeta, los apóstoles tienen esta responsabilidad, nosotros también la tenemos con aquellas personas que nos rodean. Así que hermanos, esto es una frase que quiero que puedan destacar de este video. El silencio ante tal calamidad es pecado. Pero en medio de este panorama sombrío hay un rayo de esperanza. ¿Cuál es ese rayo de esperanza que dice el Elder Benson? La venida de nuestro Señor en toda su gloria. Su venida será gloriosa y terrible a la vez, según la condición espiritual de quienes queden.
Y aquí podemos hacer un análisis individual, hermanos. ¿Cómo está mi condición espiritual hoy? Basado en mi condición espiritual de hoy, ¿verdad? Va a depender si ese día de la segunda venida del regreso del Salvador será grande o será terrible, será glorioso o será lleno de miedo y sombrío. Así que hermanos, somos nosotros los que de alguna manera tomamos esa decisión. Hoy creemos o somos el grupo de los incrédulos que proclamó un decreto a muerte ante esas personas que decían que ya pronto se cumplirían las señales. En tercer Nefi, hoy podemos tomar esa decisión. Santos de Sión, y aquí no habla solamente a los jóvenes, fíjense, el Elder Benson habla ya de manera general. Santos de Sión, comprenden que vivimos en los días del cumplimiento de estas señales y prodigios. Ustedes están entre quienes verán cumplirse muchas de estas profecías, así como fue cierta la destrucción del templo de Jerusalén y la dispersión de los judíos, así serán ciertas estas palabras del Salvador para su generación. No sabemos ni el día ni la hora de su venida, pero de esto pueden estar seguros, están cerca del gran día del Señor. Hermanos, palabras proféticas tremendas y poderosas. Les habla nuevamente a esa generación de 1981. Ustedes están entre quienes verán cumplirse muchas de estas profecías. Y por último, destaca, no sabemos el día ni la hora, pero de esto pueden estar seguros. Les brinda palabras de seguridad y les dice, están cerca del gran día del Señor. Así que hermanos, viendo en retrospectiva, podemos decir, bueno, faltaba muchísimo en 1981 para que el Señor viniera. De hecho, estamos hablando del sello pasado, siglo pasado, sexto sello. Sin embargo, hermanos, este es un mensaje claro de los tiempos que venían. Ahora, él continúa diciendo a esa generación, vivirás en medio de inestabilidad económica, política y espiritual. Cuando veas estas señales, evidencias inequívocas de que su venida está cerca, no te preocupes, sino permanece en lugares santos y no te muevas hasta que llegue el día del Señor. Hermanos, fíjense estas profecías tremendas respecto a esta generación. Le dice el Elder Benson, ustedes van a vivir en medio de inestabilidad económica, política y espiritual. Y fíjense estos detalles. Esa generación iba a vivir inestabilidad económica, política y espiritual. Y estos elementos, esta inestabilidad, hermanos, ¿qué son? Son evidencias, dice, cuando vean estas señales, evidencias inequívocas de que su venida está cerca. Les hago una pregunta para conocer sus impresiones. ¿Piensan ustedes que hoy estamos viviendo inestabilidad económica, política y espiritual? Si la respuesta es sí, si ustedes están de acuerdo conmigo en que la respuesta sea sí, hermanos y hermanas, estas son evidencias inequívocas de que la venida del Señor está cerca. Evidencias inequívocas. Creo que la palabra hace bastante énfasis en que no hay duda de que la venida está cerca. Y esto lo dijo en 1981. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué impresiones les deja esta frase? Los hombres y mujeres santos permanecen en lugares santos, y estos lugares santos incluyen nuestros templos, nuestras capillas, nuestros hogares y las estacas de Sión. Son, como declara el Señor, para defensa y refugio de la tempestad y de la ira cuando se derrame sin mezcla sobre toda la tierra. Luego, ¿verdad? Habla, estarás entre los fieles hasta el final, perseverarás, estarás preparado, puedes vivir en el mundo sin participar de sus pecados, te levantarás y resplandecerás como el Señor te ha mandado, serás luz y ejemplo para las naciones. Sabemos que puedes. Oramos para que lo hagas. Hermanos, y de manera individual nosotros podemos hacer un ejercicio, un inventario espiritual de cómo está nuestra condición, nuestros cimientos espirituales ante todo lo que pueda venir.
Al hacernos estas preguntas, hermanos, nosotros vamos a saber y a reconocer si hoy, ¿verdad? En pleno noviembre del año 2025, en el momento que estoy compartiendo esto con ustedes, tenemos aceite en nuestras lámparas o nos falta. Confiamos plenamente en que vosotros, la nueva generación, no vacilaréis. Repito, sois espíritus valientes, reservados para este tiempo excepcional. Decide afrontar la tarea de este momento crucial. Nuevamente les habla a esa generación enfocando en que son espíritus valientes que van a afrontar un momento crucial y una tarea en un tiempo excepcional. Ahora, hermanos, estas palabras, si hacemos una comparación con las palabras del presidente Nelson, nos van a sorprender en la manera en que se relacionan, casi en un paralelo, una similitud casi que perfecta. Ahora quiero compartirles, trayendo, ¿verdad?, a nuestra generación, nuestra época más reciente, las palabras del 17º presidente de la iglesia, Russell M. Nelson. Y fíjense lo que él dijo, porque va de la mano con lo que mencionó el elder Benson. En el 2016, en este momento, no había sido llamado como presidente de la iglesia, pero fíjense lo que dijo. Muchas personas se refieren a ustedes como milénicos, entre paréntesis, o generación millennial. Millennial, la generación a la que él se refiere como milénicos. Debo admitir que cuando los investigadores los llaman así y describen lo que los estudios revelan sobre ustedes, sus preferencias y desagrados, sus sentimientos e inclinaciones, sus fortalezas y debilidades, me siento incómodo. Existe algo en el modo en que ellos usan el término milénico que me molesta y francamente estoy mucho menos interesado en lo que los expertos digan sobre ustedes que en lo que el Señor me ha dicho al respecto. Aquí destaca, hermanos, a qué generación se está refiriendo él en este mensaje, que se llama Cómo llegar a ser una verdadera generación del milenio. Se llama este mensaje, este devocional. Y él dice, no estoy de acuerdo con lo que los investigadores han hablado sobre ustedes, sobre esa generación, y es bastante diferente de lo que el Señor me ha dicho al respecto. Y esta frase de lo que el Señor me ha dicho al respecto es bastante interesante porque la vamos a ver reflejada más adelante. Luego fíjense lo que dijo, que tiene que ver con lo que acabo de mencionarles. Al orar sobre ustedes y preguntar al Señor cómo se siente Él hacia ustedes, percibo algo muy diferente de lo que dicen los investigadores. Y aquí viene algo interesante. El elder Nelson en esta ocasión oraba para saber la voluntad del Señor con respecto a esa generación. Y la respuesta a estas oraciones, dice el elder Nelson, los susurros espirituales que he recibido sobre ustedes me conducen a creer que en realidad el término milénico podría ser perfecto para denominarlos, pero por una razón muy diferente a la que los expertos jamás pudieran entender. Un verdadero milénico es un hombre o una mujer en quienes Dios confiaba tanto como para enviar a la tierra durante la dispensación más exigente de la historia del mundo. Un verdadero milénico es un hombre o una mujer que vive ahora para contribuir a preparar al pueblo de este mundo para la segunda venida de Jesucristo y su reinado milenario. No lo duden, ustedes nacieron para ser verdaderos milénicos. Entonces, hermanos, el elder Nelson en esta ocasión trae, ¿verdad? Y habla de esta generación que el mundo ha catalogado como los millennials. Y él dice, ustedes, ¿verdad? Según lo que yo he recibido por parte del Señor, él dice, los susurros, ¿verdad? La frase correcta es, los susurros espirituales que he recibido sobre ustedes me conducen a creer que en realidad el término milénico podría ser perfecto para denominarlo. ¿Qué más habrá recibido el presidente Nelson con respecto a esa generación? Bueno, fíjense lo interesante. Esta generación de los millennials, ¿verdad?
van a contribuir a preparar al mundo para la segunda venida y su reinado milenario. Y no se refiere solamente a los jóvenes, se refiere a hombres y mujeres que viven ahora. Es decir, habla de 2016, previo a ser llamado como presidente de la iglesia. Entonces, hermanos, cuando yo estaba haciendo este análisis, quise recordar o quise buscar en internet cuál es la generación del millennial, porque el Elder Benson habla a una generación de 1981 en ese devocional de abril de ese mismo año. Ahora, fíjense lo que me dice internet. La generación millennial, también conocida como generación Y, se refiere a las personas nacidas aproximadamente entre 1981 y 1996. Se caracterizan por ser nativos digitales, es decir, crecieron en la era de la digitalización, aunque los más mayores vivieron las transiciones del mundo analógico al digital. Son una generación marcada por los cambios tecnológicos y sociales, la globalización y la incertidumbre económica. Recuerdan lo que dijo el Elder Benson casi al principio de la presentación, estos desafíos espirituales, económicos y políticos. Bueno, justamente son los mismos desafíos a los que se ha enfrentado esta generación. Lo interesante de todo, hermanos, es que la generación millennial a la que se refería el presidente Nelson o el Elder Nelson en el 2016 es la misma generación de aproximadamente 1981, como lo mencionó el Elder Ratas Benson. Y creo, hermanos, que aquí hay un mensaje tremendo para nuestros días. Todas aquellas personas que hoy esté en vida, sea hombre o mujer, forma parte adicionalmente de este grupo. No solamente los que nacieron en 1981, sino todos los que estaban vivos en ese momento y todos los que nacieron posteriormente. Todos nosotros, hermanos, formamos parte de este momento maravilloso de preparación para el reinado milenario del Salvador. Ahora, fíjense lo que dijo ya presidente Nelson en junio del 2018, hablando sobre nuestros días a la juventud de Israel. Ciertamente estos son los últimos días, dijo. Es la hora novena y la última vez que llamará a obreros a su viña. Luego agregó en ese devocional que estamos viviendo la fase final. Y luego dijo que es el momento más crucial en la historia del mundo. Ahora, con respecto a esa generación, esta generación reciente, ¿verdad? Del presidente Nelson, dijo que eran los escogidos. Dice, somos los que participaremos en este último y grandioso recogimiento, es decir, hombres, mujeres y niños, todos somos los que participamos en este último recogimiento. Son sus espíritus más nobles, su mejor equipo, son excelentes jugadores, héroes, jóvenes extraordinarios, lo mejor que el Señor jamás ha enviado a este mundo, son la esperanza de Israel. Entonces, hermanos, esta era la manera en que el presidente Nelson se refería a esta generación de milénicos, ¿verdad? Que está viviendo en este momento. Ahora, ya vimos lo que dijo en el devocional del 2016, ahora vimos este devocional del 2018 y ahora quiero mostrarles lo que dijo en abril del 2020. En los 2 últimos años, la hermana Nelson y yo nos hemos reunido con miles de ustedes por todo el mundo. Nos hemos congregado con ustedes en auditorios al aire libre y en salas de fiestas de hoteles. En cada escenario he sentido que estaba en presencia de los elegidos del Señor y que estaba viendo, como ocurría ante mis ojos, el recogimiento de Israel. Hermanos, ¿se recuerdan lo que dijo en el 2016? He recibido susurros espirituales que indican que ustedes, ¿verdad?, prepararán ese reinado milenario. Bueno, aquí indica que él ha sentido que estaba en presencia de los elegidos del Señor. Vivimos en el día que nuestros antepasados con ansiosa expectativa han aguardado. A lo que el Elder Benson había dicho, ustedes van a vivir en el cumplimiento de las profecías de los profetas de antaño. Bueno, el presidente Nelson dice,
nosotros estamos viviendo esos días. Estamos, tiempo presente, sentados en primera fila para presenciar en vivo lo que el profeta Nefi vio solo en visión, que el poder del Cordero de Dios descendería sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Y aquí, hermanos, nos da una tremenda señal con respecto a nuestros días y a quiénes somos nosotros, qué papel estamos desempeñando en este momento crucial. Literalmente, hermanos, estamos viendo el cumplimiento de las profecías de todos los profetas de dispensaciones pasadas. Ustedes, mis hermanos y hermanas, es decir, todos, se hallan entre esos hombres, mujeres y niños que Nefi vio. Piensen en ello. Y cuando él dice, piensen en ello, hermanos, yo lo interpreto de manera en que presten atención, escuchen al Señor, logren discernir esto que les estoy diciendo. Ya a veces muchas personas, muchos santos de los últimos días, se quejan porque el presidente Nelson no habla de manera muy clara. Sin embargo, hermanos, estas palabras son claras. Y si no se disciernen a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Pueden carecer a veces de significado y de relevancia para nuestra vida. A veces queremos escuchar directamente, prepárense porque en 5 años ya esto se va a acabar y va a ocurrir esto, esto y esto, el mes, el día y la hora. Y así no ocurre, hermanos. Así no ocurre. Nos está diciendo, nos dijo el presidente Nelson, ustedes, es decir, usted y yo en este momento que estamos participando en este video, estamos entre ese grupo de personas, hombres, mujeres y niños, que Nefi vio. Piensen en ello. Podemos extenderlo un poco más esa palabra. Meditemos en ello. Preguntemos al Señor sobre estas cosas. Somos nosotros los que estamos viviendo las fases finales. Hermanos, yo creo que sí. Después de lo que dijo el Elder Benson hablando en 1981 y después de lo que dijo el Elder Nelson y posteriormente presidente 17º de la iglesia, creo que somos nosotros, hermanos, los que hemos sido escogidos, como él lo dijo, el presidente Nelson, para ver esta fase final. Testifico de que estos hombres fueron llamados por el espíritu de profecía para testificarnos a una generación que verá cómo el mundo aumenta en conmoción y al mismo tiempo ve las mayores manifestaciones del poder que el mundo jamás haya visto. Y este poder proviene de Dios. Testifico de que el Salvador vive, esta es su iglesia, y de que el presidente Dallin Harry Oaks es el profeta vidente y revelador para nuestros días. Y estas cosas las comparto contigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Te invito a que puedas compartir este video con muchas más personas y reacciona con un me gusta para que la plataforma siga recomendando el contenido. Déjame saber tus impresiones adicionales en la cajita de comentarios sobre la generación de 1981 o esta generación llamada y conocida también como los millennials. Gracias y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.